El poder del agua y el origen del Estado. Hoy en día, quien controla el petróleo, controla el mundo. Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita dominan el planeta porque poseen el recurso clave de nuestra era, capaz de hacer colapsar economías enteras con solo cerrar una válvula. Pero hace 5000 años, el juego era exactamente el mismo, solo que el oro negro de la antigüedad no era petróleo, era el agua. Como el control de un río dio origen a los primeros imperios de la historia. Hoy vas a descubrir el verdadero secreto del nacimiento del Estado. La geopolítica del recurso del petróleo al agua. Para entender cómo se formaron las primeras civilizaciones humanas, primero debemos mirar el mundo en el que vivimos hoy. Es una regla inmutable de la historia. La política es, en su raíz más profunda, la gestión de la escasez y el control de los recursos. Piénsalo por un segundo. Desde la segunda década del siglo XX hasta el día de hoy, el petróleo ha sido el motor indiscutible del sistema económico global. No importa si eres un agricultor en América Latina, un fabricante de microchips en Taiwán o un ciudadano común que va al supermercado. Tu vida está ligada al precio del barril de crudo. Cuando el petróleo varía su precio, se desata un efecto dominó que altera la totalidad de los procesos productivos. Los costos del transporte agropecuario se disparan, la industria extractiva se encarece y los productos manufacturados suben de precio. Por esta razón, los países que controlan la explotación de los hidrocarburos y la producción de sus derivados poseen un poder político descomunal en el orden global. Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, China, Brasil y los Emiratos Árabes Unidos no solo exportan energía, exportan influencia, imponen sanciones y rediseñan las fronteras de la diplomacia internacional. El recurso es el poder. El poder es el recurso. Pero aquí viene la pregunta que nos conecta con el pasado. ¿Es este un fenómeno exclusivo del capitalismo moderno? ¿Nació esta relación de poder con la invención del motor de combustión interna? La respuesta corta es un rotundo no. La relación entre el poder político y el control de los recursos siempre ha existido. Es una constante humana. Si viajamos en el tiempo, unos 5000 años atrás, nos daremos cuenta de que el surgimiento de los primeros estados de la historia de la humanidad, como el misterioso Egipto y la caótica Mesopotamia, se debió en gran medida al dominio absoluto que unos pocos ejercieron sobre un recurso que hoy damos por sentado, pero que en ese periodo de economía agraria lo era absolutamente todo. El agua dulce. Hoy nos planteamos una pregunta fundamental que cambiará la forma en la que ves los libros de historia. ¿De qué manera influyó el control de los recursos en la formación de los estados en la antigüedad? Acompáñame en este viaje al origen del poder. El Neolítico y la Revolución hidráulica. Antes de que existieran los reyes, los palacios, los ejércitos o los impuestos, los seres humanos vivían en pequeños grupos nómadas. Cazaban lo que podían, recolectaban frutos y, cuando los recursos de una zona se agotaban, simplemente se mudaban a otra. No había un estado, porque no había nada permanente que proteger ni excedentes que administrar. Pero todo cambió con la revolución neolítica. El ser humano descubrió que podía domesticar las plantas y los animales. Descubrió la agricultura. Y con la agricultura, nuestra especie se volvió dependiente de la tierra. Y sobre todo, del agua. Desarrollar la agricultura en zonas de lluvia regular era relativamente fácil, pero limitaba el crecimiento de la población. El verdadero salto evolutivo ocurrió cuando los humanos decidieron desafiar a los grandes desiertos y asentarse en los valles de los grandes ríos.
Aquí nos encontramos con un dilema geográfico brutal. La tierra alrededor de estos ríos era sumamente fértil gracias a los sedimentos que dejaban las inundaciones, pero el clima era árido y las crecidas de los ríos eran impredecibles. El famoso científico e historiador Carl Wittfogel desarrolló un concepto clave para entender esto: la hipótesis hidráulica. Wittfogel argumentaba que la necesidad de gestionar proyectos de control de agua a gran escala, como la construcción de canales de irrigación kilométricos, diques gigantescos para frenar inundaciones y enormes depósitos de reservarequería, un nivel de organización que la humanidad nunca antes había experimentado. Imagina la situación. Un granjero por sí solo puede cavar una zanja pequeña para regar su huerto, pero un granjero por sí solo no puede detener la inundación de un río salvaje, ni puede llevar agua a un campo situado a 10 kilómetros de distancia. Para lograr eso, se necesitaban miles de personas trabajando al unísono, coordinadas bajo un plan único. ¿Y cómo logras que miles de personas trabajan juntas, dejen de lado sus intereses individuales y sigan un plan maestro? Aquí es donde nace la política. Alguien tenía que dirigir las obras, alguien tenía que diseñar los canales, alguien tenía que castigar a quien robaba agua del vecino aguas arriba. Y, sobre todo, alguien tenía que almacenar el grano sobrante para distribuirlo en las épocas de sequía. De manera orgánica, pero implacable, la necesidad de controlar el agua creó una jerarquía social. Los que demostraron la capacidad de organizar el trabajo, predecir las crecidas de los ríos y administrar las reservas de alimento, se convirtieron en la primera clase gobernante de la historia. El agua no solo regaba los cultivos, regaba las semillas del poder político. Los hombres libres comenzaron a ceder parte de su libertad a cambio de una promesa básica: seguridad hídrica y alimentaria. Así nació el concepto primitivo de Estado. Egipto: el don del Nilo y el poder centralizado. Viajemos ahora al rincón más icónico de este proceso: el antiguo Egipto. El historiador griego Heródoto, al visitar estas tierras siglos después, plasmó una frase que quedó grabada en piedra para la posteridad: Egipto es el don del Nilo. Y no exagera en lo absoluto. Sin este río, Egipto no habría sido más que una extensión vacía, abrasadora e inhabitable del desierto del Sahara. El Nilo tiene una característica única que lo diferencia de casi cualquier otro río del mundo: su regularidad casi matemática. Cada año, de manera predecible entre julio y octubre, el río sufría una espectacular crecida debido a las lluvias monzónicas en las tierras altas de Etiopía. Al retirarse, las aguas dejaban tras de sí una capa de lodo negro riquísimo en nutrientes minerales, conocido como limo. Este limo convertía la arena del desierto en la tierra agrícola más fértil del mundo antiguo. Pero la abundancia no venía gratis. Si la crecida era demasiado alta, destruía los pueblos y ahogaba el ganado. Si era demasiado baja, la hambruna diezmaba a la población. El control de este ciclo era la delgada línea entre la vida y la muerte del imperio. Aquí es donde el control del recurso se transforma directamente en poder político absoluto. El faraón no era visto simplemente como un gobernante humano. Era considerado un dios viviente en la tierra, la encarnación de Horus, y su principal función cósmica era mantener el Ma'at, el orden, la justicia y el equilibrio del universo. En términos prácticos, el trabajo del faraón era asegurar que el Nilo creciera en la medida justa. Para lograr esto, la élite sacerdotal y política egipcia
desarrolló herramientas científicas avanzadas que mantenían en secreto, consolidando un monopolio del conocimiento. Una de las más fascinantes fue el nilómetro. Los nilómetros eran estructuras de piedra ocultas en templos estratégicos a lo largo del río. Con ellos, los sacerdotes medían con precisión milimétrica el nivel del agua durante la inundación. Si el agua alcanzaba cierta marca, sabían con meses de antelación que la cosecha sería abundante, lo que les permitía calcular de inmediato cuántos impuestos debían exigirle a cada provincia. Si el nivel era bajo, se preparaban para racionar las reservas de los graneros estatales. El control del recurso requería una burocracia masiva. Los escribas registraban cada grano de trigo. Los agrimensores redibujaban las fronteras de las propiedades después de que la inundación borraba los límites de los terrenos. Y los gobernadores locales, conocidos como nomarcas, se aseguraban de que los canales locales estuvieran limpios de sedimentos. El Estado egipcio se formó como una máquina centralizada porque el Nilo es un único eje lineal. No había opciones de escape. O estabas dentro del sistema del Nilo y obedecías al faraón, o te adentrabas en el desierto hostil, donde la supervivencia era imposible. El faraón controlaba el agua, por ende controlaba el grano, por ende controlaba la vida misma de sus súbditos. Las pirámides que hoy admiramos no se construyeron con esclavos latigados como el cine nos hace creer. Se construyeron gracias a la gigantesca capacidad del Estado para alimentar a decenas de miles de obreros durante la época de la inundación, cuando los campos estaban cubiertos por el agua y los campesinos no podían cultivar. El excedente agrícola, nacido de la gestión perfecta del agua, fue el capital financiero que pagó los monumentos más eternos de la humanidad. Mesopotamia, la tierra entre ríos y la competencia cruel. Si Egipto representa el orden centralizado gracias a un río predecible, Mesopotamia representa el caos, la fragmentación y la competencia feroz provocada por una geografía radicalmente distinta. Los griegos la llamaron Mesopotamia, una palabra que literalmente significa tierra entre ríos, en referencia al Tigris y al Éufrates. A diferencia del Nilo, el Tigris y el Éufrates eran ríos violentos, temperamentales y profundamente destructivos. Sus crecidas no ocurrían de forma regular en la época de siembra, sino en primavera, justo cuando las cosechas ya estaban listas para ser recolectadas, amenazando con destruirlo todo. Además, sus cauces cambiaban de posición con frecuencia, dejando ciudades enteras sin acceso al agua de la noche a la mañana. En esta llanura aluvial, el control del agua no dio origen a un solo reino unificado desde el principio, sino a una constelación de ciudades-estado independientes que competían a muerte entre sí: Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Kish. Eran los sumerios. En Mesopotamia, si una ciudad situada río arriba decidía represar el agua o cavar un canal demasiado grande para sus propios campos, dejaba sin agua a la ciudad situada río abajo. Esto transformó el agua en un recurso geopolítico de primer orden, similar a cómo hoy los países disputan el control de los oleoductos o las rutas de navegación marítima. El control de los recursos hídricos en Mesopotamia no solo dio forma a la administración interna de las ciudades, sino que provocó las primeras guerras documentadas de la historia humana. Un ejemplo histórico fascinante es el conflicto entre las ciudades de Lagash y Umma, ocurrido alrededor del año 2450 a.C. ¿El motivo de la guerra? El control de una región fronteriza extremadamente fértil llamada Guedín. La disputa comenzó porque el gobernante de Umma desvió los canales de agua que abastecían los campos de Lagash. El rey de Lagash, Eannatum,
marchó a la guerra para restaurar el acceso al agua. La famosa Estela de los Buitres, una de las piezas arqueológicas más importantes del mundo, conmemora esta victoria militar. Es, literalmente, el primer monumento de la historia que celebra una guerra motivada por el control de los recursos naturales. Para protegerse de estas constantes amenazas externas y de las inundaciones devastadoras, las ciudades mesopotámicas tuvieron que desarrollar un tipo de poder político diferente al egipcio. Un poder fuertemente militarizado. El gobernante ya no era solo un administrador sagrado, era el lugal, que se traduce como gran hombre o rey guerrero. La complejidad de gestionar el agua en Mesopotamia dejó otro legado fundamental para la humanidad: la escritura cuneiforme. Contrario a lo que dicta el mito romántico, los primeros textos escritos no fueron poemas de amor ni cantos épicos a los dioses. Fueron recibos, inventarios de almacenes, registros de la cantidad de agua asignada a cada parcela y listas de los impuestos pagados en sacos de cebada. El Estado mesopotámico inventó la escritura porque su burocracia necesitaba una herramienta contable eficiente para gestionar la riqueza generada por los ríos. Y no nos quedemos solo en la economía. Las leyes escritas también nacieron de la necesidad de regular los recursos. El famoso Código de Hammurabi, redactado hacia el año 1750 a.C. en Babilonia, contiene cláusulas específicas sobre el uso del agua que demuestran la madurez del Estado en la gestión de recursos. Por ejemplo, una de las leyes del código establece textualmente: si un hombre es negligente en mantener el dique de su campo y no lo mantiene fuerte, y se abre una brecha en el dique y los campos se inundan de agua, el hombre en cuyo dique se abrió la brecha deberá restituir el grano que ha destruido. Si no tenía dinero para pagar, sus bienes y él mismo eran vendidos como esclavos para compensar a los vecinos afectados. Mira el nivel de sofisticación política. El Estado interviene directamente en la propiedad privada y establece castigos penales severos, porque la negligencia de un solo individuo con el recurso clave podía provocar el colapso económico de toda una comunidad. El control del agua obligó al Estado a convertirse en el legislador supremo y en el juez de la sociedad. Análisis comparativo. ¿Cómo el recurso modela el Estado? Llegados a este punto de nuestro análisis, es momento de sintetizar los datos y comparar cómo el control de un mismo recurso. El agua modeló dos formas de Estado completamente distintas debido a la geografía. Esto nos demuestra que el entorno físico determina la evolución de las instituciones humanas de forma radical. En Egipto, la linealidad y predictibilidad del Nilo permitieron la creación de un Estado sumamente pacífico en su interior, con una burocracia de escribas refinada y un control absoluto que duró miles de años casi sin interrupciones. El poder político egipcio se construyó desde arriba hacia abajo como una estructura monolítica inamovible. No había alternativas. En cambio, en Mesopotamia, el carácter indómito del Tigris y el Éufrates, sumado a la falta de barreras geográficas naturales como los grandes desiertos egipcios, obligó a las sociedades a desarrollar estados hipermilitarizados, dinámicos e innovadores. Las ciudades-estados sumerias tuvieron que inventar la diplomacia internacional, los primeros tratados de paz de la historia, las estrategias de asedio militar y sistemas legales complejos, simplemente para sobrevivir en un entorno donde el vecino te podía cortar el suministro de agua en cualquier momento. Ambos modelos estatales, aunque opuestos en su estructura interna, comparten la misma base genética. Nacieron porque un grupo humano organizado logró monopolizar, almacenar y distribuir estratégicamente el recurso vital que sostenía la economía de su tiempo. Las lecciones de la historia.
Volvamos ahora al presente. Iniciamos este análisis hablando del petróleo, de cómo países como Estados Unidos, Rusia, China o Arabia Saudita dictan las reglas del juego geopolítico global gracias a su dominio sobre las fuentes de energía modernas. Habiendo recorrido la historia de Egipto y Mesopotamia, te vuelvo a plantear la pregunta clave de nuestro video. ¿De qué manera influyó el control de los recursos en la formación de los estados en la antigüedad? La respuesta es definitiva. El control de los recursos no fue una simple consecuencia del nacimiento del Estado, fue la causa directa de su aparición. El agua obligó a las sociedades agrícolas a abandonar el individualismo y someterse a una organización colectiva. La necesidad de infraestructura hidráulica a gran escala forzó la creación de la primera clase política: los administradores, ingenieros y sacerdotes. La gestión de los excedentes agrícolas originó la burocracia, los impuestos y la propia escritura. Y la competencia por la escasez del recurso dio forma a las leyes escritas, a los ejércitos profesionales y a las fronteras nacionales. La gran lección que nos deja el espejo de la antigüedad es que la naturaleza humana y las dinámicas del poder político no han cambiado un solo ápice en los últimos 5000 años. El ser humano sigue siendo el mismo animal político que busca desesperadamente dominar los recursos estratégicos para asegurar su supervivencia y expandir su influencia. Ayer el recurso clave fue el agua de los ríos Nilo y Éufrates. Hoy es el petróleo crudo, el gas natural y las tierras raras necesarias para la tecnología digital. Y mañana, irónicamente, debido al cambio climático y la sobrepoblación mundial, la geopolítica del futuro podría volver a cerrarse en un círculo perfecto. Muchos analistas ya advierten que las grandes guerras del siglo XXI ya no se librarán por el control del petróleo negro, sino, una vez más, por el agua dulce. Quien controla el recurso, controla el futuro. Esa es la ley más antigua del mundo. Si te ha gustado este análisis profundo sobre el origen del poder en la historia, no olvides darle un buen botón de me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes históricos y geopolíticos. Ahora quiero leer tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos condenados a repetir las guerras por el agua del pasado en el mundo moderno? Te leo aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.